Uniones químicas parte 1. Vamos a dividir uniones químicas en dos partes, es una unidad larga. Quizá de todas las unidades por ahí suele ser la que más les cuesta, no a todo el mundo, pero es porque nunca lo han visto. Sí, entonces por una cuestión práctica que ya he visto otros años más o menos que les cuesta, vamos a dividir en dos partes. Vamos a empezar, primero vamos a aprender a cómo hacer compuestos según Lewis, y una vez que eso esté claro vamos a pasar a la segunda parte. Vamos al teórico, dice tema 5, uniones químicas. Lewis estudió por qué los elementos de la tabla periódica se combinan entre sí. Comprobó que todos lo hacen completando el último nivel con 8 electrones, asemejándose al gas noble más próximo. Eso ustedes ya lo saben. Su regla se llama regla del octeto. Esto se los acoto yo. Hay algunos elementos, como el hidrógeno, por ejemplo, que nunca llegan a completar el octeto, pero completan el dueto y también, o sea, es decir, 2 electrones en su último nivel, y se considera como estable o como completo. Lewis representa, seguimos leyendo, a los átomos por su símbolo con los electrones periféricos, es decir, los electrones de valencia, que coincidían, ¿se acuerdan de la tabla periódica?, con los grupos, colocando uno por cada lado imaginario del cuadrado, y comienza a aparearlos cuando superan el número de 4. Por ejemplo, ahí tienen ejemplo. El sodio está en el grupo 1, tiene un electrón de valencia. El calcio está en el grupo 2, lo pueden representar con puntos o con cruces, ¿sí? El calcio está en el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia, le pongo 2 puntitos. Después tiene el aluminio, está en el grupo 3 y tiene 3 electrones de valencia. El carbono está en el grupo 4 y tiene 4 electrones de valencia. Y después, por ejemplo, el nitrógeno tiene 5, 1, 2, 3, 4 y el otro lo pareo. Después el oxígeno tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Además está de decirle que estos dos puntitos pueden estar acá o acá, es lo mismo, ¿sí? El cloro, por ejemplo, que tienen ahí, tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este de nuevo podría estar acá o acá, es lo mismo. Bien. ¿Qué empezó a ver Lewis? Como habíamos dicho, empezó a ver que los átomos se juntaban de forma tal de conseguir los 8 electrones, ¿sí? Para eso empezaron a formar uniones. Entonces vamos con la primera unión que ustedes tienen ahí, unión iónica o electrovalente, que es exactamente lo mismo. ¿Con quiénes se da esta unión iónica o electrovalente? Lo primero que hay que aclarar es que esta unión iónica o electrovalente se da sí o sí entre un metal y un no metal. ¿Qué característica tiene? Como ustedes ya vieron en tabla periódica, los metales eran muy electropositivos o eran poco electronegativos, mientras que los no metales eran muy electronegativos. Entonces, ¿qué característica tiene? Que hay mucha diferencia de electronegatividad entre los dos átomos. ¿Sí? Mucha diferencia de electronegatividad. Es por eso que se da con los metales del grupo 1 y 2, generalmente con los no metales del grupo 6 y 7. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Qué características tienen estas uniones? Ahí tienen un ejemplo ustedes. Tienen el sodio con su electroncito de valencia y tienen el cloro con sus 7 electrones de valencia, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerlo con cruce para distinguirlo. Siempre les conviene decir uno lo hacen con punto, el otro lo hacen con cruce. 7. ¿Cuál es la característica de este enlace o cómo se forma? El más electronegativo, en este caso el cloro, que es el no metal, le va a arrancar directamente, le va a robar, se lo va a sacar por completo el electrón, el metal, en este caso el sodio. El cloro le va a robar y se lo va a sacar al electrón ese y lo va a dejar el sodio sin ese electrón y él se va a quedar con un electrón más. ¿Sí? Por eso que ustedes ahí tienen, este electrón se lo lleva directamente, se lo arranca y esto queda el sodio
con una carga positiva porque ha perdido su electrón, mientras que el cloro va a quedar con una carga negativa. ¿Por qué? Porque ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene el electrón del sodio. ¿Está bien? Eso es un enlace iónico. Después tienen otro ejemplo del fluoruro de calcio, ¿sí? Que el calcio tiene 2 electrones de valencia y el flúor y se forma con 2 flúor. Cada flúor le va a robar un electrón al calcio, de modo de dejarlo sin 2 electrones. ¿Sí? Entonces, la característica fundamental de esto, y eso necesito que se lo graben, siempre se da entre un metal y un no metal, donde hay mucha diferencia de electronegatividad. Generalmente se da entre los grupos 1 y 2, con los del 6 y 7. Puede haber alguna excepción, pero generalmente se van a formar con estos. ¿Sí? Y la característica fundamental es que el más electronegativo le arranca el electrón al más electropositivo. Se lo lleva para sí, para su órbita. Fíjense, después dice propiedades, dice sólidos blancos, esto puede aparecer en los choice. Sólidos blancos cristalinos en solución acuosa, o sea, es decir, si yo meto el cloruro de sodio en agua, se transforman en iones y conducen la corriente eléctrica. Son buenos conductores del calor, tienen altos puntos de fusión y ebullición debido a que la fuerza de atracción entre sus átomos es grande. Son fuerzas del tipo colúmicas. La fuerza de atracción entre el cloro y el sodio acá son muy grandes. Bien, y después aparecen las uniones covalentes. Vamos a agarrar una nueva hoja. ¿Qué son las uniones covalentes? Las uniones covalentes siempre se dan entre 2 no metales. ¿Sí? Donde la diferencia de electronegatividad es menor. No es que no haya, bueno, hay algunos casos donde no hay, pero la diferencia de electronegatividad es menor, ya no es como los anteriores, ¿sí? Porque se forman entre los grupos intermedios, porque necesariamente tienen que ser 2 no metales. Dentro de las uniones covalentes tenemos varios tipos. Tenemos, ustedes ahí tienen, los voy a seguir el orden ese. La A, que se llama covalente apolar, o también la pueden encontrar como covalente pura. La B, que se llama covalente polar, ya vamos a ver qué es cada una. Y la C, que es coordinada o dativa. ¿Sí? Bien, ¿qué características tienen estas uniones covalentes? Habíamos dicho, se forman entre 2 no metales. Como no hay tanta diferencia de electronegatividad, ¿sí? El más electronegativo de los 2 no metales no le va a alcanzar para arrancarle el electrón al otro, ¿sí? Lo único que va a hacer es acercarlo un poquito más a su órbita, pero no se lo va a llegar a arrancar. Estas uniones tienen la característica de que los electrones se comparten. No es como el anterior, que el más electronegativo se lo arrancaba y se lo llevaba, no compartían nada. En todas estas, los electrones se comparten. Y los nombres surgen de las diferentes formas en que se comparten esos electrones o en qué zona se comparten. La covalente apolar o pura se da entre 2 no metales iguales. Y se lo voy a hacer acá el ejemplo. Por ejemplo, ¿quiénes se dan? Todo lo que son diatómicos, el cloro, el oxígeno, el flúor, el bromo, ¿sí? Yo en el cloro tengo 7 electrones y lo tengo unido a otro cloro. Vamos a hacerlo con cruce. ¿Qué es lo que pasó? Como son iguales, la electronegatividad es la misma. Entonces, entre el cloro y el cloro no hay diferencia de electronegatividad. ¿Qué lo van a hacer? Este cloro dice, che, a mí me falta uno para completar el octeto. Y este también, che, a mí también. Bueno, los compartamos a estos, ¿sí? Que en realidad es mejor si lo representan con una rayita. Yo se lo estoy haciendo ahora así para que lo vean, pero va a ser menos lío si ustedes lo representan así, con sus 7 electrones y la unión así.
porque no se les va a hacer tanta chanchada cuando hagan moléculas más grandes, ¿sí? Los comparten y lo hacen justo en la zona del medio, ¿sí? Porque ninguno tiene más tendencia a llevarlos cerca de su núcleo, justamente porque tienen igual electronegatividad. Por eso se llama covalente apolar o puro, porque estos electrones se comparten justamente en la zona del medio. Entonces este cloro se quedó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque lo usa el de este cloro. Y este cloro se quedó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque lo usa el de este. ¿Está bien? La B se llama covalente polar. Y este se da entre dos no metales distintos. ¿Quién, por ejemplo? A ver, yo no sé qué ejemplos tienen acá ustedes. En el agua, vamos a hacer el del agua, así les quedan los mismos ejemplitos. El agua, ¿sí? Generalmente el átomo que va en el medio es el que está en menor proporción, ¿sí? El oxígeno que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá van a estar los hidrógenos. Recordemos que los hidrógenos no completan el octeto, completan el dueto. Tienen un electrón cada uno. Del hidrógeno y del oxígeno, ¿cuál es el más electronegativo? El oxígeno. Entonces, ¿qué va a tender a hacer el oxígeno? A él le faltan dos electrones, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo tanto le va a pedir uno a este hidrógeno y otro a este hidrógeno para completar el octeto. Y a estos hidrógenos le faltan un electrón para completar el dueto que se lo van a pedir al oxígeno. ¿Qué van a hacer? Los van a compartir, ¿sí? Esta es la unión covalente. Pero no es como esto que lo comparten en la zona del medio, sino este, al ser el más electronegativo, es como que a este electrón del hidrógeno lo acerca un poquito hacia su centro y a este también. Por lo tanto, este se queda no con una carga negativa como hacía el cloro en el cloruro de sodio, sino con una densidad de carga negativa y este una densidad de carga positiva. No son cargas verdaderas, sino densidades de carga. Es como si la nube electrónica se corriera un poquito más cerca del oxígeno, ¿sí? Porque es el que tiene más tendencia a traer los electrones hacia su órbita. Nada más, pero los electrones se comparten, ¿sí? Entonces no se van a compartir en la zona del medio, sino un poquito más cerca del oxígeno. Entonces el oxígeno se quedó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, y estos hidrógenos se quedaron con 1, 2, 1, 2. Bien, y ahora vamos a ver el tercer caso, que es coordinada o dativa, que yo necesito sí o sí un par de electrones. Y al igual que este, se da con dos no metales distintos. Para que se dé entonces la coordinada negativa, yo sí o sí necesito tener un par de electrones disponibles. No lo puedo hacer con un solo electrón. Bien, por ejemplo, si yo quisiera hacer el que tienen ustedes ahí, es el dióxido de azufre, el SO2, o el óxido sulfuroso, que es lo mismo. Yo pondría el que está en menor cantidad en el medio, el azufre tiene 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los oxígenos a los lados, que también tienen 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este no va. Bien. Algo que no les dije hasta el momento, que a veces se pueden formar dobles o triples enlaces, ¿sí? De estos covalentes. Fíjense, a este azufre le faltan 2, ¿sí? 2 electrones. Pero ¿qué pasa? Si yo agarro un electrón de cada oxígeno, los comparto, el azufre se queda contento, pero los oxígenos no. Pues los oxígenos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Si yo comparto un electrón con el azufre, se queda con 7, no con 8, igual que este. Entonces no les conviene, ¿sí? Que le agarre uno cada uno. Entonces, ¿qué va a hacer? Este azufre va a decir, bueno, mira, te voy a pedir, vamos a compartir 2 electrones y 2 electrones. Entonces forma un doble enlace con vos. Son 2 enlaces covalentes polares comunes como en el anterior caso. Entonces este oxígeno se quedó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este azufre se quedó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya estos están contentos, pero ¿qué pasa? Todavía tengo que unir este.
Pero este azufre del medio no necesita más electrones del oxígeno, pero el oxígeno sí necesita electrones del azufre y necesita un par. Entonces acá se forma la unión esta que se llama dativa o coordinada, ¿sí? ¿En qué consiste? En que yo soy el azufre y le voy a prestar, yo los voy a seguir usando estos dos electrones, pero se los voy a prestar un poquito al oxígeno para que él los use, pero yo no quiero nada a cambio del oxígeno, él no me va a dar nada a mí, ¿sí? No me va a prestar electrones como hizo este, simplemente yo le presto a él, pero él no me presta nada. Entonces, este azufre sigue teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque no tiene nada de este oxígeno, pero este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Porque el azufre se los presta sin pedirle nada a cambio. Esa es la unión coordinada o dativa. Y sí o sí tiene que haber involucrado un par de electrones. Si yo hubiese tenido un electrón, no puedo. Bien, otra cosa que les aclaro, que existen, recuerden que el hidrógeno no completa nunca el octeto, completa el dueto, y también existen octetos expandidos y octetos incompletos. Les digo por las dudas porque pueden llegar a aparecer. Por ejemplo, el boro, qué sé yo, el trifluoruro de boro, que es un compuesto raro, pero el boro, si ustedes se fijan, está en el grupo 3, o sea que tiene 3 electrones de valencia. Si yo le voy a agregar 3 flúor, ¿sí? El flúor tiene 7. Dos, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, ¿qué pasa? El flúor necesita uno del boro. Cada flúor necesita uno del boro. Pero el boro para completar el octeto necesitaría 5, ¿sí? Pero no tengo forma yo de hacer un coordinado acá, porque yo no tengo un par de electrones disponibles. Porque sí o sí cada flúor para unirse al boro necesita un electrón. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a formar uniones covalentes normales, ¿sí? Los flúor se van a quedar con 8, pero el boro se va a quedar con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le van a faltar 2. Esto se llama octeto incompleto, pero no tiene otra forma de unirse. ¿Sí? Y después tenemos los otros, por ejemplo, el fósforo cloro 5, que se llaman octetos expandidos. El fósforo tiene 5 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser lo mismo, se va a unir a los cloros. Los cloros tienen 7 electrones de valencia. Yo para no dibujarlos todos, chicos, les escribo 1. Total, ya saben que tienen 7. Y no tengo forma, de nuevo, como en esto, de hacer algún enlace coordinado porque cada cloro necesita uno solo. Un solo electrón del fósforo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a unir así. ¿Sí? Y me va a quedar, los cloros se quedaron contentos con 8. Pero el fósforo me va a quedar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se quedó con más de 8. Esto se llama octeto expandido. No son muchos los casos, ¿sí? En general, la mayoría de las veces se puede completar el octeto para los dos. Pero generalmente cuando son estos compuestos raros así, empiecen a sospechar que es un octeto expandido o un octeto incompleto si no les da. Bueno, esta es la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una ejercitación. Vamos a practicar Lewis, ¿sí? Para que aprendan bien a hacer los enlaces. Y después vamos a pasar a la segunda parte.